Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de Julian Mantel. Imaginen la escena. Un abogado de éxito que, visto desde fuera, parecía tenerlo absolutamente todo en la vida. Era una auténtica estrella, una leyenda en los tribunales, famoso tanto por lo brillante que era como por sus trajes carísimos y su espectacular Ferrari rojo. Y para que nos hagamos una idea del personaje, en su despacho tenía colgada esta cita de Churchill. Es que era un reflejo perfecto de cómo era Julian, ¿no? Un tipo implacable, súper dinámico, de los que están convencidos de que pueden controlar su destino a base de pura fuerza de voluntad. Claro, la pregunta es ¿qué pasa cuando alguien que cree tenerlo todo bajo control, de repente lo pierde? Porque a pesar de toda esa fachada de poder y éxito, la vida de Julian estaba, a puntito de dar un vuelco tremendo. Su mundo, que estaba construido sobre la ambición y los excesos, iba directo a una crisis que, sin que él lo supiera, lo iba a cambiar todo. Y cuando digo que iba directo a una crisis, es que fue literal. Un día, en mitad de una sala de tribunal a reventar de gente, el gran Julian Mantel, en lo más alto de su carrera, se desplomó. Le dio un infarto masivo, ahí mismo, retorciéndose en el suelo. De repente era vulnerable, mortal. El hombre que lo controlaba todo, de la noche a la mañana, ya no controlaba absolutamente nada. Después de aquello, Julian desapareció del mapa. Nadie supo de él durante años. Y cuando por fin regresó, la transformación era, es que era increíble. El tipo, que con 53 años aparentaba 70, de repente parecía un chaval. Estaba juvenil, radiante, súper sereno. Pero ojo, que no era solo un cambio físico, ¿eh? Era una transformación completa, de dentro hacia afuera. La gran pregunta es, ¿cómo se consigue un cambio así? Pues Julian tomó una decisión de las que marcan un antes y un después. Vendió la mansión, el jet privado y sí, también vendió su posesión más preciada, ese Ferrari rojo tan espectacular. Básicamente lo dejó todo atrás, todo lo que para él había sido el éxito hasta ese momento, y se fue a la India. Pero no de turismo, no. Se fue en una especie de peregrinación, un viaje personal. Iba de pueblo en pueblo, buscando respuestas, buscando sabiduría. Y en ese viaje, pues empezó a oír rumores, susurros, sobre un grupo legendario de sabios que, decían, vivían aislados en lo más alto del Himalaya. La leyenda, la verdad, es que era fascinante. Se contaba que estos sabios no solo vivían más de 100 años, sino que además lo hacían con una energía y una juventud que no eran normales. Y lo más interesante de todo era que al parecer tenían un sistema, un método para conseguir una vida plena, una vida iluminada. Claro, esto para Julian se convirtió en su nueva obsesión. Así que, después de una búsqueda larguísima por las cumbres del Himalaya, que no es moco de pavo, justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, se encontró con un monje. Julian, desesperado, le abrió su corazón, le contó toda su historia. Y resulta que este monje era uno de esos sabios de Sivana, y le ofreció llevarlo a su aldea escondida, pero le puso una condición. La condición era en realidad una promesa, una muy importante. No podía guardarse todo ese conocimiento para él. Tenía que volver al mundo occidental y compartir esas enseñanzas con toda la gente que las necesitara. Porque, según los sabios, nuestro mundo estaba perdiendo un poco el norte. Y Julian, por supuesto, aceptó sin pensárselo 2 veces. Una vez llegó a Sivana, Julian se llevó una sorpresa. Descubrió que el centro de todas las enseñanzas no era un libro súper complicado o un montón de reglas estrictas. ¿Qué va? Toda la sabiduría estaba metida en una fábula. Una historia bastante rara pero muy fácil de recordar, que servía como el mapa para las 7 virtudes de una vida plena. Y esta fábula, fíjense, se componía de 7 elementos, la verdad es que bastante peculiares. Cada uno de ellos era un símbolo que representaba una virtud, un principio clave para vivir mejor. Y lo genial del método era precisamente eso, cómo se conectaban todos estos símbolos en una sola historia. Aquí está la clave de todo, el verdadero poder de su método. No hacía falta memorizar cientos de reglas, para nada. Solo había que recordar una única historia. Si eras capaz de recordar la fábula, ya tenías dentro todo lo que necesitabas para transformar tu vida. Así de simple y así de potente. Venga, pues vamos a desgranar esto. El primer símbolo de la fábula, y seguramente la virtud más importante de todas, es el jardín. Y esto nos lleva directos al punto de partida de cualquier cambio personal, la mente. La metáfora es súper sencilla, pero tiene mucha amiga. La mente es como un jardín. ¿Y qué haces con un jardín? Pues lo cuidas, ¿no? Vigilamos lo que entra, lo regamos con buenos pensamientos y arrancamos de raíz las malas hierbas de la negatividad. Al final, la calidad de nuestra vida no es ni más ni menos que la calidad de nuestros pensamientos. A ver, es que, si lo pensamos un segundo, ¿alguien dejaría que le tiraran basura tóxica en el jardín de su casa?
Ni de broma. Y sin embargo, dejamos que residuos tóxicos como la preocupación, la ansiedad, el miedo, pues que envenenen nuestro jardín mental todos los días. Y ahora, atención a este número. Puede parecer una cifra sin más, pero representa una de las verdades más bestias que Julian aprendió sobre cómo funciona la mente humana. Exacto. El 99%. Es el porcentaje de pensamientos que, para la mayoría de la gente, son exactamente los mismos que los del día anterior, una y otra vez. Los sabios llamaban a esto la tiranía del pensamiento empobrecido. Es como un bucle de pensamientos que además suelen ser negativos, que nos tiene atrapados, estancados, y que impide que nuestro jardín mental florezca como podría. Vale, ¿y cómo rompemos ese círculo vicioso? Pues los sabios le enseñaron a Julian varias técnicas súper prácticas. La primera de ellas, y una de las más potentes para entrenar la concentración y encontrar un poco de paz, es la que llamaban el corazón de la rosa. Es un ejercicio de concentración de lo más sencillo, de verdad. Solo hay que coger una rosa y observarla, centrarse solo en ella. Al principio es normal, la mente se irá por ahí a sus cosas, pero con práctica, día a día, este pequeño gesto va entrenando la mente para que sea más fuerte, más disciplinada y sobre todo para que se quede aquí, en el presente. Pero en el fondo, el objetivo no es solo mirar una flor, claro. Se trata de encontrar el poder que hay en el silencio, en la quietud, de enseñarle a la mente a estarse quieta, a dejar de saltar de un pensamiento a otro sin control, para que así podamos dirigir toda esa energía a lo que de verdad nos importa. Al final, dominar el jardín de la mente va de esto, de dejar de malgastar nuestra energía mental en preocupaciones que no llevan a ninguna parte, y en vez de eso, usar todo ese poder para construir la vida que de verdad queremos. Es convertirse, en definitiva, en el arquitecto del propio destino. Así que, para terminar, nos queda una reflexión en el aire. Si pensamos en ese jardín de la mente, ¿cuáles son esas malas hierbas que hay que arrancar? ¿Qué pensamientos negativos, qué preocupaciones, qué miedos impiden que todo florezca? Solo identificarlos ya es el primer paso y el más importante para empezar a recuperar el control.